La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Donald Trump estaba naufragando en el escenario de la pandemia y se hundió junto con la rodilla criminal de ese policía que se ensañó con el cuello de George Floyd en una esquina de Minneapolis. La personalidad de Donald Trump irradia desprecio étnico, irradia racismo y además tiene una colección larga de dichos y de gestos emparentados con el racismo. Pero además empezó a hundirse también por sus propias negligencias y porque estaba a la vista que las oceánicas movilizaciones de protesta en los Estados Unidos y luego en muchas ciudades de todo el mundo tenían también a Donald Trump en el blanco del repudio. Por eso que es lo que representa Donald Trump, el desprecio étnico, ¿no? Ese que empezó a ensayar desde la campaña electoral contra los mexicanos, estigmatizándolos, ese que lo llevó a poner en un mismo plano moral a los manifestantes del Ku Klux Klan y a los manifestantes antirracistas que se enfrentaron en Charlottesville, en el estado de Virginia. La colección de estropicios con sabor racista que han caracterizado su gestión explican por qué estamos viendo hundirse a Donald Trump en el estallido social antirracista en los Estados Unidos y en el mundo. Y una de las señales de ese hundimiento lo da el hecho de que intentó usar el ejército de los Estados Unidos, o sea, no solo la policía de los estados y la Guardia Nacional, sino el ejército de los Estados Unidos para poner bajo control las protestas. Y ahí empezó a verse el primer presidente norteamericano al que importantes y prestigiosas voces militares le advierten que no va a poder usar el ejército en las ciudades norteamericanas para poner bajo control a la protesta. Y esto es un hecho inédito. En rigor, hay una legislación que permite, que le da legalidad al uso del ejército norteamericano en el propio territorio de los Estados Unidos. Una muy vieja ley, una ley de 1807 que se llama Ley de Insurrección, le permite a quien ejerza la jefatura de gobierno federal recurrir al ejército para intervenir en distintos estados en determinadas circunstancias excepcionales. De hecho, a la ley de insurrección de 1807 la usó Abraham Lincoln en el siglo XIX para someter a los estados del sur que no querían aplicar la ley ya aprobada por el Congreso, que era federal, la ley que abolía la esclavitud. Y la usaron también presidentes en el siglo XX. Ike Eisenhower la usó en el año 1957 para controlar los estallidos sociales que provocaba el gobierno de Arkansas, el gobierno del estado de Arkansas, que se negaba a levantar las leyes de segregación racial en las escuelas de ese estado. Llegó parte del Ejército Nacional o miembros del Ejército Nacional enviados por el presidente Eisenhower a la ciudad de Little Rock, la capital de Arkansas. A esa ley la usó también John Fitzgerald Kennedy en los primeros años de la década del 60 para actuar en los estados como Alabama, por ejemplo, cuyo gobernador era un racista espantoso, George Wallace, ¿no? El hombre que se paró en la puerta de una universidad para cortarle el paso, para impedirle el ingreso a los primeros estudiantes negros en las universidades públicas de los Estados Unidos. Kennedy también recurrió al ejército y recurrió el presidente Bush padre cuando estallaron los disturbios que fueron fuertísimos a partir del caso Rodney King, aquel taxista negro que fue linchado gratuitamente por policías salvajes en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, Trump intentó lo mismo y se encontró con un muro de voces militares diciéndole no. Entre esas voces
estaba nada menos que la de Mark Esper, que es su propio secretario de Defensa, ¿no? Pero además, voces de mucho prestigio que también fueron designados en el cargo en el que están por el propio Donald Trump, como el general Mark Milley, ¿no? Que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y fue una de las voces que se alzó en contra del intento de Trump de recurrir al ejército para controlar las protestas. También militares de altísimo prestigio, como el caso del general Jim Mattis, que fue secretario de Defensa de Donald Trump hasta el año 2018, ¿no? Cuando renunció por estar en contra de la decisión de Trump de retirar los marines de Siria, traicionando y dejando a la buena de Dios al mejor aliado que tenían en ese conflicto los norteamericanos, los peshmergas, las milicias de los kurdos, ¿no? Trump los traicionó sacando al ejército norteamericano del noreste de Siria, y ahí fue cuando el general Jim Mattis renunció a su cargo en oposición a eso. Y ahora Jim Mattis, con todo su prestigio, le dice a Donald Trump que no debe usar el ejército contra las protestas. Y a eso hay que sumar otra voz muy prestigiosa, la del general Colin Powell, ¿no? Colin Powell acaba de decir que lo va a votar a Joe Biden. No sería la primera vez. Él apoyó a las candidaturas de Obama en las dos elecciones que ganó Obama, también hizo voto cantado con Hillary Clinton, pero toda su trayectoria está ligada al Partido Conservador. Incluso estuvo cerca de ser candidato a presidente por el Partido Republicano. Su esposa, que se llama Alma, fue quien le dijo no, que no sea candidato, y por eso desistió. Fue consejero de Seguridad Nacional de Ronald Reagan, fue jefe del Estado Mayor Conjunto del gobierno de Bush padre, fue secretario de Estado del gobierno de Bush hijo. Ahí está la única mancha en su trayectoria, porque como secretario de Defensa de Bush hijo quedó siendo cómplice con esa estratagema que idearon el vicepresidente Dick Cheney, el titular del Pentágono Donald Rumsfeld y el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, ¿no? Decir que había armas, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, y seguir diciéndolo incluso después de que el equipo de inspectores expertos conducidos por el sueco Hans Blix habían comprobado que no había armas químicas, ni biológicas, ni bacteriológicas. Esa es su única mancha, ¿no? Pero entre las condecoraciones que le dan tanto prestigio está el de haber sido el arquitecto de la tormenta del desierto, aquella operación militar que liberó Kuwait de los invasores iraquíes en la década, al principio de la década del 90, ¿no? Entonces, que un personaje de ese peso, una suerte de prócer viviente como Colin Powell, ¿no? Un hombre de raza negra, un hombre que nació en Harlem, que se crió en el Bronx, también desde esa sensibilidad, desde la sensibilidad étnica, decide salir a decir: yo lo voy a votar a Biden, y a acusar a Trump de estar apartándose de la Constitución. Todos estos son hechos inéditos, por eso es importante subrayarlo, y además son hechos que podrían estar anunciando lo que va a pasar en las urnas de noviembre. Es posible, cada vez parece más verosímil que Donald Trump pierda en la elección en la que busca reelegirse.